Listo. Bien, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad tenemos la distinguida presencia del doctor Víctor García Toma, quien nos acompaña en la sede principal de la Academia de la Magistratura, quien en esta oportunidad disertará sobre las sentencias del Tribunal Constitucional. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, como todos ustedes saben, el doctor Víctor García Toma es un distinguido jurista en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional. Se ha desempeñado como ex ministro de Justicia y como ex presidente del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, pues deseamos aprovechar su presencia y plantearle algunas preguntas relacionadas a la conferencia que disertará esta noche. Doctor, en principio, bueno, agradecerle por el tiempo que está compartiendo con nosotros. No, por favor. Sí, y bueno, en segundo término, la pregunta tal vez de rigor, ¿no? El Tribunal Constitucional al 2015, ¿cuál es su importancia y por qué debemos desarrollar estas sentencias del Tribunal Constitucional? En la visión clásica del Estado de Derecho, Estado de división del poder y de garantías para el ejercicio cabal de los derechos fundamentales, se ha visto enriquecido hoy en una superación dialéctica con el Estado constitucional, que incluye ya no solamente la existencia de un poder ejecutivo, legislativo y judicial en un ámbito de equilibrio y de separación de funciones, sino que además incorpora a la relación intergubernamental y la relación entre Estado y ciudadanía a los llamados entes autónomos. Y uno de ellos, y con particular importancia, el Tribunal Constitucional, que es la piedra angular del sistema de control, de defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la solución de los conflictos de competencia entre las distintas instancias de gobierno. En ese contexto, el tribunal se pronuncia, el tribunal actúa bajo, ¿no es cierto?, las categorías de sus sentencias, y de allí la importancia de conocer cómo se estructuran las sentencias del Tribunal Constitucional, qué tipos de sentencias existen y cuáles son sus efectos, ¿no? Es justamente lo que trataremos de hablar ahora, digamos, sobre este tema en unos minutos. Doctor, teniendo en consideración esa importancia, la Academia de la Magistratura pues es la cuna de los jueces y fiscales en el Perú. ¿Qué recomendación le daría a usted desde el punto de vista constitucional para todos nuestros magistrados, especialmente al momento de emitir sus dictámenes o emitir sus sentencias, a fin de que tengan en consideración las sentencias del Tribunal Constitucional peruano? La legitimidad orgánica y la legitimidad personal del Poder Judicial y del juez en específico se gana o se pierde con las sentencias. Entonces, las sentencias tienen que tener una redacción clara, límpida, para que todos los quienes lo leen, no siempre son abogados, puedan tener, digamos, de una manera más o menos evidente, cuál ha sido el razonamiento, cuáles han sido los fundamentos jurídicos, cuál es la invocación normativa y cuáles son las consecuencias jurídicas que de ellas se desprenden. Entonces, creo que así como en el fútbol lo importante son los goles, en los procesos finalmente lo importante son las sentencias, ¿no? Doctor, una última pregunta. El futuro del Tribunal Constitucional y su importancia en la judicatura nacional. Yo creo que ya el tribunal se ganó su espacio. La composición la composición de sus miembros de una gestión a otra puede variar y eso generar altas y bajas, pero su ubicación en el escenario político-jurídico ya está claro, ¿no? Y creo que en buena parte su actividad jurisdiccional e interpretativa ha sido bien recibida por el pueblo, por la ciudadanía. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Y lo esperamos con ansias en esta conferencia. De todas maneras. Gracias. Gracias también. Bruno Novoa, director académico, doctor Víctor García Toma, nuestro profesor invitado, magistrados, auxiliares de justicia. Nos es muy grato en esta ocasión tener al doctor García Toma, quien va a dar la conferencia magistral Las sentencias del Tribunal Constitucional. Para iniciar, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del director académico de la Academia de la Magistratura, el doctor Bruno Novoa Campos, y seguidamente tendremos la conferencia del doctor García Toma.
Muy buenas noches con todos ustedes, estimado doctor Víctor García Toma, estimados magistrados, colegas públicos en general. Para la Academia de la Magistratura pues es un alto honor contar en esta oportunidad con la presencia del doctor Víctor García Toma, destacado jurista en materia constitucional, procesal constitucional. Se ha destacado pues entre otros cargos como ministro de Justicia. Asimismo ha dirigido el ente tal vez más importante de la democracia peruana, como es el Tribunal Constitucional, y en esta oportunidad nos acompaña a fin de que brinde las ideas principales de las sentencias del Tribunal Constitucional. Desde la dirección académica nosotros venimos propiciando y propulsando, creo yo es la palabra más adecuada, el mayor desarrollo, fortalecimiento y capacitación en materia constitucional, porque creemos que es la base del ordenamiento jurídico nacional y consideramos de que este tipo de conferencias debemos de tocarlas siempre de forma mucho más constante a fin de democratizar el derecho, a fin de que en las resoluciones, en los dictámenes que justamente ustedes tienen a su cargo, se fundamenten, se utilicen en estos fundamentos jurídicos sobre la base de estas sentencias que emite este importante órgano constitucional. Por todo ello, y seguramente por otras razones que nos expondrá el doctor Víctor García Toma, es que hemos considerado pertinente en esta oportunidad desarrollar el tema, las sentencias del Tribunal Constitucional a cargo del doctor Víctor García Toma, a quien le solicito a todos ustedes un fuerte voto de aplauso. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer al doctor Bruno Novoa Campos, director académico de la Academia de la Magistratura, por la renovada oportunidad de permitirme ingresar a las instalaciones de la Academia para compartir con ustedes esta experiencia académica. Pero en segundo lugar, agradecerles a ustedes su presencia en un día tan particular. Dentro de algunos minutos seguramente hay un compromiso deportivo y el Perú está de por medio y sin embargo ustedes están aquí. Es un gesto que agradezco. En reciprocidad a ello ofrezco ser breve para que podamos llegar al segundo tiempo, ¿no? Bueno, el tema del que vamos a hablar esta noche es el referido al de las sentencias constitucionales y vamos a tratar el tema tomándolo por asalto, por aspectos parciales, hasta llegar finalmente al mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial surge lo que conocemos bien, el denominado Estado Constitucional de Derecho, que es una superación dialéctica del Estado de Derecho. En ese marco, entre otras cosas que cambian, es esta visión de un Estado con funciones de gobierno distribuidas o separadas o compartidas entre varios órganos, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. En ese contexto, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se ve necesario el incluir dentro de la estructura del Estado y para completar la tarea del gobierno a nuevos actores, a nuevos órganos. Y aparece este concepto de órganos autónomos. Buena parte de ellos tiene por tarea la de fiscalizar, la de controlar, la de completar el proceso de fiscalización. Uno de esos entes es el Tribunal Constitucional, como lo es también, en alguna medida, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Seguros, la Contraloría General. Pero entre ellos destaca y de largo el papel del tribunal. El tribunal tiene como primera función defender y preservar la supremacía normativa de la Constitución. En segundo lugar, tiene por deber el cautelar, el convertirse en la última instancia, el último reducto de defensa de los derechos fundamentales. En tercer lugar, tiene por responsabilidad ser el supremo árbitro en los conflictos de competencia, que son particularmente
muy arduos y muy intensos en un país como el nuestro, en donde tenemos un Estado que, si bien es unitario, es a la vez descentralizado y tiene 3 instancias de gobierno. Y no solamente entre ellos se producen estos problemas, sino incluso hasta entre los propios órganos autónomos. Recordemos el conflicto entre la superintendencia con el Banco Central de Reserva, o el conflicto que le tocó resolver al tribunal entre el Poder Judicial y el Ministerio y el Poder Ejecutivo por el tema presupuestal. Y finalmente es el intérprete de la Constitución, es el que declara, ¿no es cierto?, su sentido. En ese marco es importante que tengamos claro el parámetro de constitucionalidad. Resulta obvio decir que la Constitución es el primer elemento para determinar cuándo una norma de rango inferior a la Constitución es compatible con esta y debe seguir formando parte o no del ordenamiento jurídico. Pero a raíz de un sonado caso, el de Miguel Ángel Mufarech Nemi, que es el expediente 02 del año 2005, un proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional introdujo el concepto de bloque de constitucionalidad, que tiene 2 vertientes, una vertiente francesa y una vertiente española. En puridad, el tribunal no tuvo claro de a cuál de las vertientes se refería, y ha hecho en realidad un mix, ¿no? Ha creado su propio bloque de constitucionalidad. Como formé parte de ese colegiado, debo decir que esto no fue algo preconcebido, sino este es un acto de fusión de una manera inadvertido, ¿no? Pero lo importante es que en el caso Miguel Ángel Mufarech se establece el concepto de bloque de constitucionalidad. ¿A qué debemos denominar bloque de constitucionalidad? Al conjunto de disposiciones que deben ser tenidas en cuenta para apreciar los vicios de inconstitucionalidad de una ley sujeta a su control. Y dentro de ese grupo de normas aparecen aquellas que tienen la responsabilidad de establecer y delimitar las competencias. En segundo lugar, aquellas que tienen por mandato directo de la Constitución la responsabilidad de completar, ¿no es cierto?, el repertorio constitucional. Una expresión cabal de ello es la ley orgánica. Pero además de eso, el Tribunal Constitucional incorporó como parte del parámetro a las denominadas normas interpuestas, que es una expresión que en este caso proviene de la legislación y la jurisprudencia italiana. ¿Qué es la norma interpuesta? Como bien sabemos, en más de una oportunidad el Poder Ejecutivo solicita, demanda al Poder Legislativo el otorgamiento de facultades delegadas. Esto se hace al inicio de un periodo presidencial para dar cumplimiento a la oferta electoral, cuando se trata de una materia compleja y muy técnica que no puede ser resuelta en un órgano básicamente político como es el Parlamento, o cuando hay un tema de celeridad, de extrema, de tomar una decisión rápida. Y entonces lo que hace el Parlamento es dar una ley autoritativa. Y en esa ley autoritativa se van a establecer 2 cosas: la autorización para legislar sobre una materia y el plazo autorizado para legislar. Esta norma, esta ley autoritativa es la norma interpuesta, porque para saber si el decreto legislativo, que es la consecuencia del acto de delegación, es constitucional o no, tendré que recurrir a esa norma interpuesta para saber si se dictó o no se dictó dentro del plazo. Y en segundo lugar, para saber si forma parte de las materias delegables o las materias delegadas, ¿no? Entonces, el parámetro de constitucionalidad tiene 2 cimientos. Por un lado, el bloque de constitucionalidad, y por el otro lado, la norma interpuesta. Ahora, ¿hasta dónde alcanza el control? El control normativo. No solamente alcanza o se circunscribe a lo que dispone el artículo 200 de la Constitución, que señala cuáles son las normas que pueden ser objeto de control, ¿no es cierto? Las leyes ordinarias, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, etcétera, etcétera. Sino que esto se ha ido enriqueciendo. Se ha ido enriqueciendo, por ejemplo,
Bien, el artículo 46 de la Constitución presenta una situación curiosa. El legislador, de manera clara, de manera expresa, ha señalado que hay un tipo de disposición que carece de valor o efecto legal alguno, es el decreto ley. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el caso Marcelino Tineo Silva, al cual aludiré en varias ocasiones a lo largo de esta breve exposición, consideró que, digamos, convalidar de manera definitiva la tesis argentina de la teoría de la continuidad, diciendo que los decretos leyes en el Perú valen, imperan o rigen en tanto y en cuanto no sean abrogados o derogados por el gobierno constitucional posterior al turno. Y ello a pesar de que el artículo 46 dice lo contrario. Y lo ha hecho porque finalmente de lo que se trataba era de preservar el principio de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, en resguardo del principio de seguridad jurídica, que es transversal también al ordenamiento constitucional, se ha incorporado dentro de las normas objeto de control a los decretos leyes. Más aún, en el caso José Claro Hermís Naquís Fernández, que es el expediente 047 del año 2004, es una acción de inconstitucionalidad, el tribunal ha declarado que los decretos leyes son normas con condición de ley y las ha insertado en la pirámide jurídica para que no haya ninguna duda. También forman parte del paquete de normas objetos de control las de legislación preconstitucional. Y esto se ha hecho porque, felizmente hemos batido el récord, pero el promedio de normas, el promedio de vida de una constitución en el Perú es de 10 años, ¿no? Aquí hemos batido, lo hemos duplicado. En consecuencia deberíamos felicitarnos, ¿no? Porque esto es inédito. Somos un país que tiene el complejo de Penélope, va tejiendo y destejiendo, ¿no es cierto?, sus constituciones. Pero bueno, entonces se ha planteado que las leyes preconstitucionales, sobre la base del supuesto que esta también iba a durar solo 10 años, también formaban parte del bloque, perdón, de normas objetos de control, para determinar si como consecuencia del cambio o de la reforma constitucional la norma preexistente mantiene o no mantiene su vigencia. Se ha incluido también las leyes derogadas, y esto es curioso. Hay un caso muy conocido, lo hemos comentado aquí en una ocasión anterior, que es el caso de Moisés y Alex Wolferson, el caso del diario Chicha, eran propietarios de un diario Chicha. ¿Qué sucede? Estas personas se encontraban detenidas y había el problema, se encontraban con arresto domiciliario. Y entonces hubo la necesidad de determinar si era equiparable el arresto domiciliario a la prisión efectiva. Y se dictó una ley que se llamó la Ley Wolferson, aprobada entre gallos y medianoche, en la que sin mayor debate se declaró que eran equiparables. Situación claramente absurda, ¿no es cierto? Bruno, por ejemplo, que creo que va a vivir, o espero que no se suceda con la suegra, entenderá que ciertamente puede ser muy molestoso tener que convivir con la suegra, ¿no? Y con la esposa, cuando se ponen viejas, los jóvenes son muy agradables, ¿no? Y que esa es una situación, digamos, que tiene que ser contemplada, ¿no es cierto? Un arresto domiciliario con la suegra y con la esposa es bastante complicado, pero peor es si te toca el cojo mame como mo. No es equiparable, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de un escándalo, la norma fue a los pocos días, en menos de una semana, derogada. Pero en ese lapso, dentro de un concierto de voluntades, el abogado presentó la solicitud de excarcelación al INPE. Y entonces surge una discusión que se va a ventilar a través de un amparo. Y la pregunta era si la norma, que ya estaba derogada, pero que estuvo vigente al momento en que se presentó la solicitud de excarcelación, tenía o no tenía efectos legales. Y el Tribunal Constitucional señaló que esa norma derogada ni siquiera nunca pudo estar vigente, mejor dicho, porque nunca fue constitucional, porque siempre desde su inicio fue incompatible con la Constitución. Entonces, estas serían las normas que forman parte de del marco del objeto de control. Igualmente, el Tribunal Constitucional
ha establecido, en el caso Municipalidad Distrital de Lurín, el expediente 024 del año 2003, en acción de inconstitucionalidad, la estructura morfológica de las sentencias constitucionales. Esta estructura es, digamos, un marco de referencia. No en todos los casos el tribunal puede aplicar esta sentencia. En las situaciones cotidianas, ordinarias o corrientes, obviamente, no es tan alambicado. Pero vamos a imaginar que estamos frente a una demanda de inconstitucionalidad o a un proceso de amparo, como el que se ha visto recientemente, como el caso de la señora Heredia, en donde hay la atención ciudadana. Entonces, en esos casos se aplica esta estructura morfológica, que es la siguiente. En primer lugar, el Tribunal Constitucional está obligado a establecer lo que ha denominado la declaración axiolo-teleológica, guión teleológico. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, que está reconociendo que la Constitución es un texto binario, que es un texto mitad jurídico y mitad político. Y en su condición de intérprete político, de intérprete de ese texto en parte político que es la Constitución, va a seleccionar para la solución del caso aquellos principios y aquellos valores políticos que tienen incidencia. La libertad, la igualdad, la justicia social, el orden, en fin. El tribunal escogerá, ¿no es cierto?, aquellos elementos políticos de la Constitución que tienen directa vinculación con la solución del problema. Entonces, esos serán los pilares de su solución. Los principios y los valores políticos que han sido, estando en la Constitución, tienen, vuelvo a repetir, referencia directa. Luego tiene la obligación de establecer la razón subsidiaria o accidental, que es aquella parte de la sentencia en donde se ofrecen reflexiones, acotaciones o fundamentos que justifican la decisión. Es decir, estamos hablando de la ratio decidente. Pero en tercer lugar, el Tribunal Constitucional señala que eventualmente a esa sentencia se le puede incorporar la razón subsidiaria o accidental, que son estas apostillas, que son estas acotaciones adicionales que no tienen una relación directa con el caso, pero que plantean un escenario prospectivo. ¿A qué me refiero con ello? El tribunal puede decir en una sentencia: hemos resuelto este caso porque tiene estas características. Sin embargo, si este caso hubiese tenido estas otras características, digamos, diferentes, parcialmente diferentes, hubiese tenido esta otra problemática, el tribunal resolvería, ¿no es cierto?, o entendería que debe resolverse de tal o cual manera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está colocando una suerte de luz ámbar. Ojo, cuidado, ¿no es cierto? Si en el futuro se presentase este caso, pero con estas características, recomiendo, sugiero, ¿no es cierto?, al juez, ¿no es cierto?, que tome este camino. ¿Y por qué eso es relevante? Porque ese juez va a tener luego que dictar una sentencia que eventualmente puede terminar siendo revisada por el órgano. Y ya sabe lo que el tribunal resolvería. Por supuesto que el juez es autónomo para tomar esa decisión. No hay un precedente, no hay una jurisprudencia, no hay una doctrina constitucional. Pero sí tiene ya claramente, digamos, un camino interpretativo que el tribunal le está planteando. Que seguramente, si el tribunal es fiel a su perspectiva, a su punto de vista, la va a reiterar en la sentencia vía el recurso de haber. Y lo mismo nos está guiando a los jueces, a los abogados, a los justiciables, para la elaboración de nuestras demandas o la contestación de las mismas. O sea, está planteando lo que se llama un vigor convincente, ¿no? Hay luego la invocación preceptiva, que tiene que ser entendida en términos elásticos. La invocación preceptiva no solamente es la Constitución, es la ley, sino puede también plantearse a nivel de la
del precedente, la jurisprudencia o la doctrina constitucional. Cuando estamos frente a una jurisprudencia, cuando estamos frente a cuando estamos frente a un precedente, a una jurisprudencia o a una doctrina constitucional. Como bien sabemos, el precedente es una regla jurídica que en el caso de una demanda de inconstitucionalidad es aquella que resuelve la causa. En el resto de los procesos, el habeas corpus, el amparo, el habeas data o la acción de cumplimiento, es una regla jurídica que expresamente está siendo considerado como tal en la parte resolutiva de la sentencia, ¿cierto? Los fundamentos 14 y 15 de la presente sentencia son precedentes. El tribunal está dejando constancia de que es una regla jurídica vinculante, obligatoria, en la parte resolutiva. La jurisprudencia vinculante debe ser entendida a la manera como la entiende el Tribunal Constitucional colombiano, de la cual el Tribunal peruano ha tomado su práctica. 3 sentencias, eso no está escrito, costumbre. 3 sentencias de manera continuada, repetida y reiterada y uniforme en el tiempo, establecen, ¿no es cierto?, esta vincularidad que está amparada por el Código Procesal. ¿Y a qué le llamamos doctrina constitucional? La doctrina constitucional es el sentido interpretativo que el tribunal fija. ¿Y cómo sé que ese sentido interpretativo es doctrina constitucional? Porque el tribunal lo va a declarar en su sentencia. Dice, esta interpretación es doctrina constitucional. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la invocación preceptiva no solamente plantea el tema de la citación, la cita de la norma escrita, sino cabe estas posibilidades. Y finalmente viene la decisión o fallo. Veamos ahora los tipos de sentencia. Hay una primera clasificación que distingue entre sentencias de especie y sentencias de principio. Las sentencias de especie son aquellas que de manera cotidiana, recurrente, ¿no es cierto?, el tribunal resuelve. Son los casos sobre los cuales ya existe, ¿no es cierto?, jurisprudencia, precedente o doctrina, ¿no es cierto? Son los casos del día a día. Las sentencias de principio son aquellas que interpretan originariamente el alcance y el sentido de las normas constitucionales, cubren lagunas legales, ¿no es cierto?, o fijan precedentes. 3 posibilidades. Interpretan originariamente alguna norma de la Constitución, cubren alguna laguna legal o generan o modifican un precedente. Dentro de esta primera clasificación de las sentencias de principio, el Tribunal Constitucional ha planteado una subclasificación y habla de sentencias institucionales y sentencias instructivas. ¿Qué es una sentencia institucional? Es un fallo de principio que tiene la característica de que las consecuencias del mismo van más allá del ámbito de las partes. Los efectos de esa sentencia no van a quedar en el marco de los intereses del demandante o del demandado, del denunciante o del denunciado, del quejoso o el quejado, de las partes, sino que van a tener un efecto expansivo que van a obligar a que el Estado adopte una serie de medidas que pueden ser legislativas, que pueden ser administrativas, que pueden ser financieras, ¿no?, etcétera. Vamos a poner un ejemplo muy concreto de los varios que se han presentado. He hablado del caso Marcelino Tineo Silva, que es un caso emblemático. El caso es el siguiente. La Corte Interamericana, en el caso Castillo-Petrucci, señaló que la sentencia condenatoria por el delito de traición de la patria a este emerretista de la nacionalidad chilena era un agravio a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por supuesto, esto iba con otras consideraciones, ¿no es cierto? El hecho de que el abogado defensor de Castillo-Petrucci fuera pues un miembro del cuerpo jurídico militar, de que el proceso se hubiese desarrollado en un solo día. Entonces concluyó que ese proceso era contrario a la Convención,
y dispuso que toda esa legislación debería ser modificada para hacerla acorde con la Constitución. En ese contexto aparece el señor Marcelino Tineo Silva, y hemos conversado varias veces con uno, y yo no tengo ninguna duda en aseverar que el señor Marcelino Tineo Silva o era terrorista, o padre, o hijo, o hermano de un terrorista, pero lo cierto es que consiguió 5.000 firmas y presentó una demanda muy bien redactada en la que planteaba cosas muy concretas. Primero, que se declarase que la legislación antiterrorista dictada durante el gobierno Fujimori violentaba la Convención y violentaba la Constitución de 1979, cosa que era cierta. En segundo lugar, que habiéndose declarado la inconstitucionalidad, se declare la nulidad de los procesos contra los terroristas. Y en tercer lugar, la inmediata libertad contra los procesados y los condenados. Entonces, en esa sentencia va a aparecer ya hemos hablado del caso de los decretos leyes, se van a insertar las llamadas sentencias normativas manipulativas, se van a hacer una serie de cosas para salir, ¿no es cierto?, de los fundamentos, del petitorio a la demanda que ciertamente tenía fundamento. Consecuencias. Se salva una parte de esa legislación, pero hay otra parte que ya no puede ser salvada. Y se tiene que declarar la nulidad de esos procesos. Entonces, se declara la nulidad de esos procesos, pero sin liberación, sin que se ordene la libertad. Te dice, no, yo no puedo ordenar. En segundo lugar, si se mantiene o no se mantiene la reclusión, eso es un problema del juez. Ya verá el juez en su momento, cuando conozca el proceso, si acepta o no acepta un pedido de demanda, de una libertad. Pero ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Primero, que el Congreso de la República tiene que dictar una ley autoritativa para que el Poder Ejecutivo pueda, en primer lugar, nombrar una comisión de expertos para elaborar la nueva legislación procesal y material. Dos, dicte un decreto legislativo con las nuevas normas. Posteriormente, el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo va a tener que dictar una ley de ampliación del marco presupuestal. ¿Por qué? Porque si vamos a procesar nuevamente a los terroristas, necesitamos nuevas salas para que se dediquen, juzgados y salas para que se dediquen a tiempo exclusivo, a tiempo completo y ocasión exclusiva para ese procesamiento. Entonces hay que inyectar presupuesto al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Vamos a la cancha de justicia, ya vamos a la casa del Ejecutivo, ya hemos hablado de la comisión, ya hemos hablado del decreto legislativo y luego el Ministerio de Justicia tiene que plantear un reordenamiento de sus procuradurías. El Ministerio Público tiene que contratar más personal, ¿no es cierto?, y crear fiscalías ad hoc, y el Poder Judicial también tendrá que crear juzgados y salas ad hoc. Como vemos, esta sentencia moviliza, ¿no es cierto?, a todos los poderes del Estado e incluso órganos autónomos para su cabal y efectivo cumplimiento. A ese fenómeno que va más allá, ¿no es cierto?, del marco de las partes, se le conoce con nombre de sentencias institucionales, ¿no?, porque habla ya de una sentencia con efecto expansivo hacia el Estado. Y luego tenemos las sentencias instructivas, que son fruto, si se quiere, de un defecto, digamos, profesional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, en el momento que se dictó este tipo de sentencias, yo formaba parte de él también, tenía un pequeño problema. Todos eran profesores universitarios. Y entonces, fruto de esa deformación universitaria, surge este tipo de sentencias instructivas, que son aquellas que se caracterizan por comprender en una sentencia todo el compendio jurisprudencial y doctrinario sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces, de manera pedagógica, de manera didáctica, de manera propedéutica, se va explicando, por ejemplo, en el caso de Leovina Ponte Chuquihuamán, el expediente 2663 del año 2013 de un habeas corpus, qué cosa es un habeas corpus, qué tipos de habeas corpus existen, cómo los justiciables pueden hacer uso del habeas corpus. ¿Para qué lo hace? Para cooperar con el juez
en el mejor uso de esta herramienta procesal para cooperar con los justiciables para que puedan, ¿no es cierto?, con el Código Procesal en la mano, ¿no es cierto?, defender mejor su derecho a la libertad. Y lo mismo hará en el caso Taj Mahal Discotheque, que es el expediente 3283 del año 2003, que es un amparo, en donde se determinó, ¿no?, los conceptos de procedencia o improcedencia de acción de garantía en función del tiempo, ¿no? Cuando hay un acto pretérito, cuando hay un presente, cuando hay otro futuro. Pero todo, digamos, de una manera muy didáctica y con citas sobre toda la jurisprudencia que hay sobre este tema, ¿no? Se trata de conveniar todo lo que se sabe sobre un tema y meterlo en una sentencia para que sirva como una suerte de separar, vamos a llamarla, jurisprudencial. La segunda clasificación distingue entre sentencias estimativas y desestimativas. Como sabemos, las sentencias estimativas son las que declaran fundada una demanda, pero estas pueden ser de varios tipos. Hay las sentencias de simple anulación, las sentencias y las sentencias interpretativas propiamente dichas. ¿Qué cosa es una sentencia de simple anulación? Son las sentencias clásicas, son las que inventó Kelsen en la Constitución Austriaca del año 19, que consiste en que, acreditada que la norma es incompatible con la Constitución, es expulsada del ordenamiento jurídico. Digamos, lo que usualmente, lo que corrientemente hace un tribunal. Pero hay también las sentencias estimativas por interpretación propiamente dicha. ¿Qué está haciendo aquí el tribunal? Está diciendo, la doctrina y la judicatura ha establecido un abanico de interpretaciones, varias opciones, 4, 5, 6. Y entonces el tribunal va a decir, la interpretación 1, 2 y 3 queda fuera del no son constitucionales. En consecuencia, los jueces quedan obligados o compelidos a solo tomar en cuenta esta otra. ¿Correcto? Entonces, se trata de que, valorando la pluralidad de sentidos interpretativos, descarte a que el tribunal entiende no son compatibles con la Constitución. En el ámbito de las sentencias desestimativas se plantea la inversa, ¿no es cierto? La desestimación por simple rechazo y la desestimación por sentido interpretativo. Y la tercera clasificación, que distingue entre sentencias típicas y sentencias atípicas. Las sentencias típicas son las que propugnan los métodos de interpretación usual. Esto es, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, recurren al método histórico, al método sistemático, etc. Aquí se acude a los conceptos clásicos que tenemos a la tarea de desentrañar y otorgar sentido a una norma. Pero en las sentencias atípicas se presenta la siguiente situación. Muchos creen que el papel del Tribunal Constitucional es la de guillotinar el ordenamiento jurídico, es decir, expulsar todas aquellas normas que sean incompatibles con el texto supremo de la República. Y en verdad esto no es así. El papel del tribunal, en resguardo del principio de seguridad jurídica, es promover la conservación de la ley. Y en consecuencia, cuando el tribunal se da cuenta de que hay una ley que es incompatible con la Constitución, su labor y su responsabilidad es encontrarle un sentido interpretativo que la haga compatible. Entonces todo el esfuerzo va a estar dirigido a salvar la ley. Porque si yo expulso la ley del ordenamiento, voy a generar un hueco normativo y puedo crear algo más grave, un problema de gobernabilidad o de desafectación social, porque a alguien estamos perjudicando con esa ley. Estamos creando un problema económico, social o político por la expulsión de la norma. Entonces, acreditar su inconstitucionalidad, se busca un sentido interpretativo para, digamos, mantenerla presente. Y en esa tarea, Marcelino, Tineo, Silva, volvemos a ese caso, se utilizaron por primera vez en América Latina
luego lo hizo Colombia, y luego se ha hecho una práctica extensiva en toda América Latina, las famosas sentencias manipulativas, según el lenguaje terminológico italiano, o las sentencias normativas, interpretativas, que se utilizan en España. Y en consecuencia aquí surgen los llamados actos de exéresis o de reconstrucción. ¿En qué consiste? Aquí se trata, por un lado, si hay una norma que tiene una redacción excesiva, desmesurada, y que por tal motivo deviene inconstitucional, se establece una oblación de la ley, una mutilación de la ley. No su expulsión, una mutilación de la ley, una extirpación de aquella parte de la ley que la hace inconstitucional. Y en otros casos, si la ley ha sido tacaña, cicatera, ¿no es cierto?, que dijo menos de lo que debía decir, en vía de integración, extrayendo un principio, un valor o una norma de la Constitución, se llena, se le incorpora, ¿cierto?, se le adapta aquello que le falta a esa norma para que sea constitucional. Y aquí aparecen, por ejemplo, las sentencias reductoras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? El legislador introdujo en la ley una frase, una palabra o una expresión que la hace inconstitucional. Entonces, ¿qué se plantea? Se extrae esa palabra y se utiliza la siguiente terminología: declárese la inconstitucionalidad de la ley en cuanto incluye, o declárese la inconstitucionalidad de la ley en la parte que prevé, o declárese la inconstitucionalidad de la ley en la parte que no excluye. Y finalmente, al final de la sentencia, se vuelve, digamos, se redacta la norma, se transcribe la norma, pero con la omisión. Ya no aparece la palabra. Las sentencias aditivas son aquellas, más bien por el contrario, que tienen un problema le falta una palabra. Tienen problema de falta de texto. Y esa falta de texto básicamente tiene que ver con el principio de igualdad. El primer caso que tuvo que resolver la justicia constitucional española tenía que ver con un caso vinculado a un tema social. Y es que en España, de improviso, el Parlamento se vio sacudido por un problema que se presentó cuando un varón, jefe de familia, que había contratado un inmueble de una casa, falleció. Y entonces hubo el problema de que la familia fue arrojada de ese inmueble porque, bueno, se había culminado el contrato. Había fallecido el contratante, se acabó el contrato. Entonces dio una ley por la cual se decía que cuando el contratante, el cónyuge contratante, ¿no es cierto?, muriese antes del cumplimiento del contrato, la cónyuge o el cónyuge, ¿no es cierto?, el cocónyuge, el esposo o la esposa, tenía el derecho a sustituirlo hasta la culminación del contrato. Mantener los derechos. Todos muy contentos. Pero esa ley tenía un problema. ¿Cuál es el problema? De que no solamente hay cónyuges, hay concubinos. Y ahora matrimonio gay, doctor, por si acaso, ¿no? Bueno, entonces, esa falta, esa ausencia de la palabra concubino o concubina hacía que la norma fuera inconstitucional. No tenía sentido expulsar la norma. Al contrario, pero para salvarla, y en resguardo al principio de legalidad, se extrajo la palabra concubino, que aparece en un artículo de la Constitución Española, y se le introdujo en el texto. Y así aparece redactada en la parte final de la sentencia, ¿no?, con esa frase incorporada, para hacerla constitucional. Luego tenemos las sentencias sustitutivas, que son más complicadas, porque hay que, por un lado, mutilar, y por otro lado agregar. Entonces, por un lado es reductora y por otro lado es aditiva. Luego aparecen las sentencias exhortativas, que tienen dos visiones.
¿Qué pasa con una sentencia exhortativa? Está claro que la norma es inconstitucional, pero en defensa de la gobernabilidad no es conveniente expulsarla de inmediato. Y entonces se declara en principio y por un tiempo su mera incompatibilidad. Se establece que la sentencia ingresa en un periodo de vacatio sententiae, no se aplica de manera inmediata y se otorga un plazo para que el Parlamento, ¿no es cierto?, dicte una ley que sustituya sin solución de continuidad a la norma inconstitucional. En el Perú se tuvo un caso muy conocido. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de la justicia militar y contra el Código de Justicia Militar. Y bueno, el tribunal tuvo que reconocer que en efecto ambos textos tenían artículos que eran inconstitucionales, pero no la expulsó de inmediato. Dictó una sentencia exhortativa en la que dijo que el Parlamento tenía un plazo de 1 año para dictar la nueva ley, porque si no hacía eso iban a suceder varias cosas. Primero, iba a quedar paralizada la justicia militar hasta que al Parlamento se le ocurriese la oportunidad de dictar la ley. Y en segundo lugar, venía la problemática anterior. ¿Y qué pasó con los que fueron procesados, juzgados y condenados con esa legislación? Entonces, esa problemática fue salvada otorgándole un plazo para que el Parlamento cambiara una ley por otra ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si cumplido el plazo el Parlamento no dicta? Bueno, caben dos posibilidades: que el tribunal integre su sentencia o que en una segunda demanda culmine el periodo de expulsión. Y hay otra forma de exhortación que tiene que ver con lo siguiente, que se acaba de presentar con el caso de la ley universitaria, no en la lógica del tribunal, sino en la lógica de los ciudadanos, de los expertos. Puede que una norma, luego de ser examinada, se encuentre que es compatible con la Constitución, pero sin embargo el tribunal plantea una exhortación. ¿En qué consistiría esta exhortación? Miren, señores, la ley ni por la forma ni por el fondo viola la Constitución, pero la verdad que la ley es inconveniente, es inadecuada, es imperfecta, es inútil. Sugiero, opino, recomiendo, ¿cierto?, estimo que deberían producirse reformas para mejorar el contenido de la ley. Pero como tal, no es vinculante, es solo eso, una posición, una recomendación, una sugerencia, en la que lo que se hace valer es el peso de la institución, señalando de que la ley es muy mala, por tales y cuales razones, pero nada más, ¿no? Y finalmente tenemos las sentencias estipulativas. Aquí, esta sentencia estipulativa ya es el manotazo abogado. Hay una cosa que es la ley es muy importante, pero es inconstitucional. ¿Qué hacemos para salvar la ley? Reestipular. ¿Qué cosa significa estipular? Asignar un significado. Entonces para nosotros esto significó siempre esto. Bien. Para esta ley, en este caso en particular, la palabra propiedad va a significar, para esta ley, ¿cierto?, va a tener este significado. Y con este significado vamos a interpretar y vamos a aplicar la ley. Un ejemplo. Durante muchos años pedimos con el viejo problema de si regresamos a la Constitución del año 79, si tenemos que reformar la Constitución, si tenemos que dictar una nueva Constitución. Cada cierto tiempo reaparece. En el año 2000-2001, el año 2002, esto era muy evidente. Y entonces el Parlamento, cuando estaba bajo la presidencia del doctor Henry Pease, que demostró una gran firmeza y un gran entusiasmo, decidió tomar el toro por las astas y dictó una ley que se llamó
la ley 27600, que la denominó para ley de la Constitución nueva. Y comenzó a trabajar. Y entonces alguien impugnó la ley, diciendo no puede haber Constitución nueva, porque el Parlamento no tiene facultades para cambiar la Constitución, cosa que es cierta. El Parlamento puede reformar la Constitución. El poder constituyente originario es el que crea la Constitución. El poder constituyente de reforma, que es la que tiene el Parlamento, lo que hace son aditamientos, mejoras, pero no puede cambiar la Constitución. Entonces, todo el problema venía por la palabra Constitución nueva. De como se quería salvar el tema de la reforma, se redactó el siguiente texto. Lo voy a leer, es un poco enrevesado, pero para tener cabal sentido de lo que se debe entender una sentencia estipulativa. Dice: el término Constitución nueva, empleado en la ley 27600, es problemático porque puede interpretarse como la última constitución en el tiempo, con independencia de si se han cambiado o no en ella los principios fundamentales plasmados en la anterior. Asimismo, también puede interpretarse que lo nuevo debe ser entendido como distinto en su contenido esencial al antiguo. Es decir, si por constitución nueva se entiende esto último, estaríamos en igual premisa con el término reforma total. Y si por constitución nueva entendemos solo la que es posterior a otra en el tiempo, no se trataría necesariamente, aunque podría serlo, de una reforma total de la Constitución vigente. Nos va metiendo en el tema. Luego dice: según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nuevo significa recién hecho, y también repetido o reiterado para renovar, distinto a lo anterior, que añadiría algo a lo que había antes, por lo que debemos concluir que la palabra nuevo es algo concurrente, distinto y posterior en el tiempo, pero que empero presupone algo que estuvo vigente. Pero ¿qué tan distinto? Dice, no puede ser otra constitución completamente diferente, porque ya no sería nueva, ya que este calificativo presupone una anterior. Por consiguiente, debe concluirse la constitución nueva, quiere decir una constitución posterior en el tiempo, algo distinta, pero basada en la anterior. Entonces, toda esta fraseología, ¿no es cierto?, que hay que mirarla con detenimiento. Simplemente lo que estaba diciendo es, la palabra nuevo es algo distinto, la palabra nuevo es algo concurrente, distinto, posterior en el tiempo, pero que guarda de algo lo que estuvo vigente. En consecuencia, está hablando de una reforma parcial. La palabra constitución nueva significa reforma parcial de acuerdo a esta reestipulación. Y todo este trabajo se hace simplemente para evitar la expulsión de la norma y con ello impedir la posibilidad que tenía ese momento el Perú de culminar el proceso de reforma que se quedó por un cachito, porque se aprobó la mitad de la Constitución y cuando llegamos al régimen económico ahí hubo un entrampamiento y ahí se quedó, pero se avanzó muchísimo. Bien, no quiero molestar más su atención, son las 7 de la noche, ¿cierto? En 5 minutos vamos a estar pisando la calle y en 10 minutos en nuestra casa. Bien, muchas gracias, muy amable.